Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vamos a darle inicio a un episodio más del nuevo cine mexicano. Vamos a hablar de Sacúdete las penas, una película que estrena este fin de semana, pero antes de eso quiero lanzar la idea y platicarles de un nuevo artículo en la tienda Puentes, el Rascamapas, que es el único mapa para rascar de México. En este caso es un mapa de México dividido por municipios. Rasquen todos los territorios que ya conocen dentro de México, todos los municipios que han ustedes pisado o visitado, y ahí pueden inspirarse para recorrer los 2,446 municipios y las 16 delegaciones del país más diverso del mundo. Así dice mi guión. Si eres de los que aman pueblear, rásquenle al navegador y encuentren y por supuesto más productos que seguro les van a gustar en la tienda Puentes, que es la dirección es www.puentes.mx/tienda. Ahí pueden comprar su mapa para rascar de México. Entonces, ahora sí, vámonos con Andrés Ibáñez Díaz Infante, director de Sacúdete las penas, una película que ocurre en la cárcel de Lecumberri, y que tiene muchos ingredientes, desde música de época. La película está ambientada en los 50 y en los 70. Tiene drama, por supuesto, ocurre todo, repito, dentro de una cárcel. Tiene algo de romance, algo de comedia, una mezcla interesante que ya nos contará Andrés de dónde salió, qué es lo que en realidad quiere contar, y que bueno, va como una de las recomendaciones para este fin de semana. Entonces vámonos a hablar de Sacúdete las penas. Perfecto, vámonos con el episodio de esta tarde. Como escucharon en la presentación, antes de entrar de lleno al episodio, tengo junto a mí a Andrés Ibáñez Díaz Infante, director de Sacúdete las penas, tu ópera prima como director de largometraje. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar en los micrófonos. Muchas gracias, Eric, muchas gracias por la invitación. Cine Garage. No, cuando quieras. Híjole, debutar con un largo, con tantos personajes, con dos historias paralelas, película de época, no es fácil. Ambicioso. Pues fíjate que justo... Atrevido, diría yo. Atrevido. Espero que salga bien y que la gente justo le guste la película y se divierta. Cuando esta historia al final te lleva mucho, ¿no? Levantar una historia así. Y se las contaba, pues, amigos directores, productores, gente del IMCINE. Y me decían, no, empieza con algo más tranquilo, ¿no? Igual de un cuate conoce una chava, bla, bla, departamento, centro, restaurante, barecito. Comedia romántica. Y no, pues es que por más que intente, no me salía algo así. Y la verdad es que esta historia, pues digo, te tienes que enamorar de lo que vas a contar porque claro, vas a dedicar mucha parte de tu tiempo en eso. Y la verdad es que desde que se me viene la idea de un bailarín que lo meten a Lecumberri, como que no la solté y pues luché incansablemente hasta lograr esto. ¿Cuántos años luchaste para alcanzar esto? Pues la idea se me vino como por ahí del 2008, pero realmente tuve las agallas de ponerme a escribir hasta el 2010, 2011, ¿no? Como que tenía el argumento y le daba por un lado y por otro, pero después invité a Alejandro Díaz San Vicente y le dije, pues vamos, aquí está el argumento, ayúdame, ¿no? O sea, vamos a estructurar esto. Y al final, pues obviamente creo que se hicieron 9 drafts para ya después filmarlo, pero fíjate que la parte del financiamiento, aunque parezca lo más difícil, fue fácil, pero fue fácil porque tuve la fortuna de encontrar a estos productores que encontraron en esta historia algo comercial, ¿no? Porque no es 100% comercial, así como una comedia romántica, y nos fuimos por todas las canicas con el estímulo fiscal, nos vimos beneficiados y de ahí pues se viene toda la aventura del desarrollo. Pero a ver, vamos con calma. ¿A qué le llamas fácil conseguir la financiación? Porque, cuando estás en esto y conoces gente y sabes cómo se hacen las películas, entiendes lo que alguien quiere decir cuando pues fue fácil, pero no es fácil.
Totalmente. O sea, a final de cuentas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que escucha este episodio, mucha gente que quiere hacer cine en algún momento. Entonces, me gustaría que nos detallaras un poco más cómo es que llega la financiación, qué productores jalan, cómo se ponen de acuerdo antes de empezar a rodar. Claro. Pues bueno, primero sí, con un amigo mío, productor, vimos que el camino, de hecho, era más cara todavía que lo que habían calculado. Ahorita. Y entonces el camino era como Fidecine y después Eficine. Y ahí sí, yo creo que lo veíamos muy irreal, porque para que un director tenga un presupuesto, pues no sé en cuánto estaba, pero pongamos una cifra, 35 millones de pesos, pues no. O sea, ¿quién es este cuate? ¿Qué experiencia tiene? ¿No? Entonces no caminó con él. Y después llego con ellos. Ellos ya tenían, que son VH5, Rodrigo Trujillo y Jacobo Nazar, ellos ya tenían pues, por lo menos 4 películas ya financiadas a través del estímulo fiscal, no tan caras. De hecho, ellos lo siguen diciendo, esta es la película más cara que hemos hecho, güey, ¿no? Y porque ellos hacen comedias románticas, esa es la verdad. O sea, ellos, y las hacen muy bien, tuvieron 2 éxitos previamente, antes de esta película. Y ellos se dedican a historias donde la manufactura es mucho más, no se clavan tanto. Claro. ¿No? Entonces no son de época. No son de época. No. Es más, no habían hecho casi que vestuario. O sea, el hecho de tener sastres, decía, pero neta, ¿necesitas sastres? Sí, güey. Sí necesito sastres. Todo era como un aprendizaje para ellos y para mí también. O sea, yo tuve una experiencia de filmar películas en México, pero de Hollywood, y tenía pues una escuela se necesita pues, todas las áreas especializadas, entonces pedía stunts, pero neta no puedes, no güey, o sea, así como necesito un coreógrafo para bailar, necesito stunts para que las peleas pues, se vean lo más reales posibles, ¿no? Entonces, ellos pues dijeron, bueno, pues si necesitas tantas cosas, pues vamos a pedir el tope del Eficine. Y yo creo que fue la experiencia de ellos y cómo arropamos el proyecto con gente pues como Christopher Lagunes, Adela Cortázar, gente que ya ha hecho, pues algunos de ellos más de 5 películas, que fue lo que jaló y que pues quienes deciden el estímulo fiscal vieron como un proyecto sólido. Entonces por eso hablo que la parte fácil pues fue esa y porque yo no me lo esperaba. Pues yo lo metí con ellos como pues meter una carpeta más. Ya una de tantas. Así es, una de tantas. Y a la hora que me enteré, pues cambió mi vida, la verdad, ¿no? Porque yo me dedicaba más hacia la publicidad. Y tomé un cambio drástico donde dije, this is it, esto es ya lo que me quiero dedicar y pues de aquí para el real, ¿no? Ahora que mencionabas tu carrera, de dónde vienes y cómo es que tienes esta concepción, que yo también creo en ella, ¿no? A la hora de rodar, pues digo, se divide en departamentos y cada departamento tiene una cabeza y yo sé a quién pedirle qué cosa. Cuéntale a la gente de dónde venías, cuáles son esas experiencias en cine hecho aquí, pero de Hollywood. Claro. Pues primero empecé de la mano de Pedro Torres asistiendo y Fausto Terán asistiendo comerciales, que llegamos a filmar un comercial a la semana. Entonces yo dormía 5 horas, 6 horas y aparte visualizaba, ¿no? O sea, fue una gran escuela. Pero yo soy de San Luis Potosí y la película del Zorro se filmó allá. Entonces, casualmente, como son películas que tienen mucho presupuesto, rentan a veces casas para el primer asistente de dirección. Entonces, se la rentó a mi madrina. Entonces, el Zorro de Martin Campbell exactamente. con banderas. Con banderas, exactamente. Entonces, pues mi madrina le dice, oye, tengo un sobrino que se acaba de graduar, pues órale que me escriba y por qué quiere entrar. Entonces entré yo por la parte gringa y ya después conocí a Ana Roth, a Adrián Grunberg, a Stacy Persky, que fueron mis jefes en ese momento. Hice una gran mancuerna y me invitaron a otras películas. Entonces duré 3 años haciendo películas, que realmente hice 3 porque todas fueron muy largas. Una al año. Claro, fue esa, después Romancing the Bride y luego Apocalipto. Y con ese proceso para mí me da pues el know-how y sobre todo la disciplina y la paciencia que necesitas para llevar un proyecto de estos, ¿no? Después me separo y empiezo ya mi carrera como director partiéndole, ¿no? Todo primero con videoclips y después ya con publicidad, especializándome en el branded content, ¿no? Estaba despertando el internet, pues por ahí vi una ventana para también hacer webseries, realities, otro tipo de contenidos que las marcas
como que no sabían qué hacer, pero sabían que lo tenían que hacer. Sabían que estaba ahí, que había que meterse. Exacto, entonces creo que fui de los afortunados de arrancar como esa parte del branded content hasta que llegó el Eficine. Uh-huh. Y bueno, yo siempre he tenido estos debates con la gente. Dice, no, es que los publicistas, digo, a ver, los publicistas si algo tienen es callo, ¿no? Tú lo acabas de decir, si se hace un comercial a la semana, eso te da un callo y un timing para coordinar a un equipo que difícilmente vas a adquirir haciendo cine, porque es bien raro que un director termine una película y empiece otra al día siguiente. Claro. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Woody Allen porque está loco. Claro. No, pero la gente normal no. Y a la hora de hacer videoclips también, ¿no? Esa escuela, además del callo y de los contactos, te da inspiración, que es como la otra parte del debate, o de dónde viene la inspiración para de repente decir, creo que la historia que tengo que contar en Sacúdete las Penas es esta, aunque ya tengo todo el callo y la experiencia de haber hecho no sé cuántos comerciales uno detrás del otro. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Creo que lo que te da la publicidad y los videoclips es justo de enriquecer tu arte, ¿no? Porque al final tienes que estar filmando para ser mejor, uh-huh, ¿no? Pero a mí lo que más me da también es se va a oír bien chistoso, pero yo veo el cine muy político, ¿no? Ahora sí, como de la manera en que tú pides, de la manera en que vas a recibir, ¿no? Y aquí pues yo tenía pues prácticamente unos jefes, ¿no? O sea, yo no soy asociado de la película, yo más bien vengo y vendo mi obra y los productores confían en mí y tenemos Videocine, se sube al proyecto desde antes de filmar, que también es algo que te lleva la película hacia dos caminos muy distintos, ¿no? Hacia que tienes que respetar que esta película va a tener cierto número de copias y es al final una industria también, uh-huh, ¿no? Ahí se divide arte e industria. Claro. Entonces, tienes que saber cómo manejar y ser político. Y cuando tú estás filmando un comercial, tú tienes tu visión y piensas que de repente es un arte, pero pues no, es un producto. Y obviamente vas a tener al productor de agencia, vas a tener a los clientes y vas a tener que ceder en muchas cosas. Entonces, para mí, entra dentro de este bagaje el poder llevar la fiesta en paz, uh-huh, ¿no? Y hacer por lo que te están contratando, ¿no? Muchas veces hasta los mismos clientes no van a veces no contratan al mejor, sino contratan al que va a cumplir, claro, y de una manera, de un proceso mucho más sano, ¿no? Aquí y lo voy a decir en el mejor de los términos, a quien saque la chamba. Exacto. No, a quien la saque bien. Exactamente. ¿No? Van a llamar a esa persona. Ahora, ahí trabajas para un cliente, ¿no? Tanto el videoclip como para el anuncio. Alguien te dice, yo quiero que esto se vea y me tienes que convencer del proyecto antes de abrir y de encender las cámaras. ¿De dónde viene una historia como Sacúdete las Penas? Tú me dijiste hace rato, sí, claro. Imagínate que meten a un bailarín a Lecumberri. Y yo, ahora que me lo decías, yo pensaba, es que nunca me he imaginado que metieran, o sea, no habría yo pensado en una historia así. Digo, ya la ves y dices, claro, tiene todo el sentido del mundo, pero a mí no se me habría ocurrido. ¿En qué momento se te ocurre? ¿Por qué? ¿Y cuánto cambia el argumento que tú trabajas junto con Alejandro para que el guión quede listo y empezar a filmar? Nace de una premisa y bueno, yo soy melómano y yo creo que agradezco de haber tenido esa apertura de estar escuchando desde música clásica hasta Juan Gabriel, hasta los Rolling Stones, hasta Sepultura, ¿no? O sea, estoy abierto a todos los géneros. Para mí todo eso es música clásica, ¿eh? Estoy abierto a todos los géneros y una vez estaba en la casa, anuncié, dije, voy a ir a comprar discos. Entonces mi papá escuchó y me dijo, cómprate uno de Bienvenido Granda. Entonces desde ahí me gustó el nombre, no sabía ni quién era. Me lancé a la tienda, lo busqué, me encantó pues, el bigote que canta, claro, es un bigote enorme. Lo compré, me despertó la curiosidad, lo puse en el coche y ahí pues fue como un trigger, un disparo de imaginación donde empecé a pensar en este bailarín, obviamente situándome en los años 50 porque era lo que estaba escuchando. Claro, en la época de esa música, ¿no? Exacto. Y en ese momento de mi vida estaba estudiando la vida de Siqueiros y cómo dentro de Lecumberri él había hecho
parte de sus obras y sobre todo los bocetos para construir el Poliforum Siqueiros. Entonces, como que estaba viendo la importancia. Miguel Ángel de Cervantes escribió también en la prisión el Quijote de la Mancha. Entonces, ¿cómo viene un arte lúdica a ser un escape, una válvula para que tú seas libre, aunque estés encerrado en 4 paredes? Entonces dije, puta, de aquí soy, cabrón. Vamos a encerrar vamos a meter a este bailarín a la cárcel y a ver él qué es lo que puede hacer, porque al final su arte se lo queda para él mismo, pero lo contagia a los demás. Y eso era algo que quería, que esas imágenes se me vinieron a la mente, perdón, y veía a reos bailar y dije, puta, eso yo nunca lo he visto. Había unos videos en la cárcel de Manila de Filipinas, ahí están en YouTube, donde yo ya había visto como shows que de repente los reos están todos vestidos de naranja y son como 1000 y bailaban Thriller. Entonces, pues al final son varias cosas que se acumularon y dije, creo que por ahí hay una historia. Arranqué con esa premisa y obviamente cambió muchísimo. Primero contaba la historia de Pepe Frituras y después me di cuenta que lo que quería era que alguien más contara la historia de Pepe Frituras porque era el poder de la historia, ¿no? No el personaje, sino la historia. Exacto, ¿no? ¿Y por qué es importante contar historias? ¿Por qué la gente sigue yendo a una sala oscura a escuchar una historia, ¿no? Entonces, primero probé con un narrador, lo vi flojo. Después vi con un reo, con una persona desde afuera, con distintos personajes, algunos que no estaban ahorita en la historia actual, hasta que se me ocurrió que era él quien tenía que contar su historia, ¿no? Para no ser un spoiler. Claro. Y así se quedó. Fue un proceso pues, largo también de escritura. De hecho, ya nos habíamos ganado el estímulo fiscal y todavía yo seguía metiéndole, pero es que es así. Nunca acabas. Nunca acabas. Nunca acabas de escribir, nunca acabas de editar, además. Exactamente. ¿Nunca pensaste, a pesar de que la inspiración era Bienvenido Granda y de que la época eran los años 50, nunca pensaste, pues mira lo que voy a decir, ahorrarte penas y decir que pase en una cárcel contemporánea o que pase en una situación contemporánea? Sé que desechar Lecumberri es como darte un tiro en el pie, ¿no? Porque hay por lo menos lo sé con La Cuarta Compañía, ¿no? Otra historia que ocurre también dentro de una cárcel, que también cuenta historias con respecto a los reos. Pues ellos de alguna forma se las vieron duras filmando en Santa María. Sí. Y hay mucha gente, incluido el propio Felipe Casals, si no es que el único, que quiso filmar en Lecumberri y no pudo. Claro. O sea, El Apando no está filmada en Lecumberri y él quería hacerla en Lecumberri. Sé que es difícil decir, pues mira, ahorrémonos penas, vamos a sacar la cosa de época y vamos a hacer la película de esta forma. ¿No se te ocurrió en algún momento, siendo tu ópera prima, siendo una historia dentro de una historia, con tantos personajes, no dijiste, podría ahorrarme esa chamba? Claro, y lo digo a viva voz y agradezco a Rodrigo Trujillo, el productor, que fue quien agarró el timón en ese momento y dijo, vamos a hacerle así. Cuando yo presento el proyecto, yo soy fan de Baz Luhrmann y creo que se ve en la puesta, ¿no? Y me gusta mucho cómo Baz resolvió Romeo y Julieta, ¿no? Al final filma en la Ciudad de México y es una ciudad que tiene playa, entonces va a Veracruz y le vale gorro las épocas, ¿no? O sea, de repente los vestuarios ves como hawaianas, ochenteras, pero los coches son de los 90s, como... Entonces yo le dije a Troy, le dije, hagamos algo así, ¿no? O sea, al final, la que nunca cambia es la cárcel, ¿no? Me dijo, no, vámonos por época, porque si no, tu historia no se va a poder contar. Entonces, agradezco y dije, no, pues wow. O sea, ya de entrada hacer época para un director, por lo menos para mí, pues es viajar a través del tiempo y es sentirte en otro momento, ¿no? Y la otra fue, ok, entonces si vamos a hacer Lecumberri, y también como Casals, pues no, era ilógico más bien para nosotros. ¿No? Sí, nosotros, o sea, yo me la vivía en Lecumberri, no me la vivía, pero fui como 3 veces y me sentaba ahí en algunas de las crujías para sentir e imaginar qué podía pasar. Y fue y vi infinidad de carpetas, ya sabes, oye, chécate esta preparatoria. En este pasillo, igual y le quitamos las puertas a los salones y les ponemos rejas. No va a funcionar, me voy a quemar, mejor
pongamos que es otra cárcel, ¿no? Hasta que doy con el Centro de las Artes, y el Centro de las Artes está construido con la misma estructura panóptica que Lecumberri. Entonces, ya de ahí teníamos un acierto. Yo lo conocía, pero cada crujía ya es una disciplina artística, entonces ya era otra cosa, es más, ya está pintada, no podías filmar ahí. Pero yo no conocía que dentro del Centro de las Artes hay un área que se llama Procesos, que es donde filmamos, estaba cerrada al público. Entonces, cuando hablo en una desesperación, o no me acuerdo por qué hablé con la Comisión de Filmaciones de San Luis, me dijeron que te lo abran. Mañana hablo, que no sé qué, organizo. Me lancé así, tal cual. Y apenas entré, empecé a llorar. Aquí es. Porque sabía que ya podía contar con una historia, porque el cascarón es magnífico. O sea, cuando entras sí te sientes en Lecumberri. El pasillo largo, tú ya la viste, o sea, a la hora que van entrando los reos y ves, y empiezas a escuchar cómo se va a poner, eso es lo magnífico. Y son esas dos decisiones, ¿no? Teníamos la lana para filmar en México y pues hicimos un esfuerzo y nos fuimos un mes a San Luis Potosí. Entonces creo que tanto las épocas como el respetar de que fuera Lecumberri, pues hace que la película sea así, ¿no? Y valió la pena. Y valió la pena. Muy bien. Ahora sí, si quieres dar más detalles de la historia, habiendo puesto este colchón, digamos, estos cimientos de Sacúdete las Penas, ¿qué más te gustaría que sepa la gente de la historia o la quieres dejar ahí? Pues mira, a mí lo que me gusta es, y me gustaría saber tu opinión también, mucha gente me ha preguntado, ¿y qué género es? ¿No? Y yo no soy como tan académico para ponerle en un folder donde diga, este es thriller, este es drama, ¿no? Aquí yo creo que es un drama, pero como el protagonista es un bailarín, entonces hay mucha música, pero no cumple con la narrativa de un musical per se. Tiene sus comic reliefs como cualquier película y te aliviana. Yo lo que creo que vale la pena esta película, que es diferente, es como la gente la ha estado nombrando, pues es una película diferente, pero diferente in a good way. O sea, lo están diciendo como vale la pena verla porque es diferente. Yo creo que lo que se vive es el equilibrio de unas fuertes madrizas, ¿no? Al final estamos viendo el apando también, estamos viendo los maltratos psicológicos y físicos que vivían los reos, y de repente cómo... Lo que viven, exactamente. Continuamos Perdón, con mi pesimismo, eso. pero... No, claro. Y al final lo llevamos con estas escenas de baile más lúdicas y hasta una posible historia de amor, ¿no? Porque al final es una historia que una persona está contando con un fin, que es avivar la esperanza en los demás reos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya tienes como mucha tela que cortar y decir, pues, mira, hay amor, hay baile, hay música, hay drama, hay historia. Y creo que tiene algo que me gustaría continuar con mi arte de filmar, es contar una historia como esta con muchas capas, ¿no? Hay algunos de los personajes, ahí están, y si no sabes quiénes son, no hay problema, pero existieron algunos de ellos. O vas a ver un biombo en la biblioteca, o vas a ver un cuate que pinta ceniceros, o vas a ver que a alguien le dicen carajo. Entonces vas a ver ciertas cosas que si no las entiendes está bien, pero para los clavados van a ver que hay pues otras subtramas ahí adentro, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado a la hora de armar este universo sin género? ¿No? Esta a veces historia de amor, a veces comedia, a veces meterse un poco en lo que habría sido una Ciudad de México, que no es la Ciudad de México, es San Luis, las calles también son en San Luis. Ajá, las calles son San Luis. Y me di cuenta, me las conozco todas las de aquí. Claro. Pues cuando no reconocí dije, esto es otro lugar. Sí, claro. Esto es otro lugar. Pero, ¿qué fue lo más difícil a la hora de tratar de aglutinar todo esto? Y sigo pensando en el guión. Creo que ahí el trabajo necesitaba una garra que me gustaría que le contaras a la gente si se dio, si no se dio, si acabaron reuniendo a Alejandro y tú. Pues yo creo que fue mucho lo que nos dictaba el personaje, ¿no? Tú sabías, o sea, yo sabía por qué etapas iba a pasar Pepe Frituras, pero de repente me sentí mucho más libre al saber que él estaba contando una historia por una razón. Entonces, si yo te cuento una historia, eso nos pasa. O sea, si un niño de 6 años su mamá le dice,
¿cómo te fue en la escuela? Y el güey no cuenta que lo bullearon. O el güey dice que él estuvo de poca madre, como yo lo hacía, porque era bastante travieso. Hombre, padrísimo, me felicitaron, tal. Tú cuentas o decides qué contar o no, o cambias porque quieres un resultado, estás provocando algo, ¿no? Ciertas emociones. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, me sentí mucho más libre y empecé a utilizar recursos más oníricos dentro de esta narrativa que si hubiera tenido más dinero, los hubiera hecho más todavía, ¿no? Pero en eso creo que fue lo rico y en donde al final estoy probando, es mi primer película y estoy bien, o sea, quiero ver cuál es la aceptación de la gente. Si dice, es que no entendí porque pues me reí, pero lloré, pero sentí, pero no entendí los golpes. Pues es que, güey, estás en Lecumberri, ¿no? Entonces quiero ver qué tan está esa apertura para aceptar una película, pues o de no género, o de multigénero, o así como está, ¿no? El reparto. El reparto es interesante. Es interesante y, insisto, digo, normalmente los actores, especialmente el tamaño de los actores que tienes aquí, suelen ser muy benévolos con los directores que están haciendo ópera prima, con los estudiantes, sí va, yo te ayudo, trabajo, pero juntas 3 o 4, 5, 6 nombres y dices, esto, o sea, aquí hubo chamba de convencimiento y luego a la hora de rodar. ¿Cómo consigues que te digan sí? Claro. Con los jóvenes, que son los protagonistas, que son los que bailan, ahí sí hicimos casting, ¿no? Y fue un casting riguroso porque tenían que tener tablas para bailar. Entonces tenían que hacer una escena y aparte les di 3 canciones para que ellos prepararan la que quisieran y de ahí vimos 150 posibles Pepe Frituras. Okay. Y una vez que teníamos por lo menos 5, fueron 2 semanas de trabajar con ellos y con el coreógrafo. Entonces, hace poquito me como puse... concurso de baile. Totalmente. A ver, el número 13, el 18, el 22, fuera. Exactamente. Se quedan los demás. Imagínate la agonía. Yo no me había puesto a pensar, de decir, güey, estoy invirtiéndole 2 semanas para meterme a una película de este cuate que, ya sabes. Pero bueno, yo creo que al final, Emanuel y Melissa, que hacen el papel, lo hicieron muy bien. Al igual que Mariano, que baila espectacular y fue muy entrón, al igual que Begoña. Y los otros que viene siendo, bueno, Roberto Sosa fue invitación, o sea, fue pase directo. Porque yo escribí el papel pensando en él. Y en el caso de Hernán, de Alejandro Calva, de Carlos Valencia, los productores hacen mucho teatro. Entonces, hazte cuenta que tienen como una sección amarilla y te dicen, ¿a quién le hablamos? Casi así. Entonces, de repente me decían, oye, Hernán, ¿a quién te imaginas, Hernán? No marches, es el perfecto bestia. Entonces le hacíamos llegar el guión, cruzaba los dedos una semana, no podía dormir, hasta que él respondía que sí le gustaba y que quería platicar conmigo. Y fueron muchos papeles así como entraron. En el caso de Gustavo Sánchez Parra, lo conocía del Zorro, de hecho, entonces ya tenía una amistad con él y también fue invitación directa. Pero sí es esta mezcla, que algo que sabíamos es que había algunos actores de teatro, otros de series, otros de novela y otros de cine. Entonces, entre todos, sí tuvimos que pues tomar el tono, ¿no? Que hubiera un mismo tono. Y como algunas escenas eran más imaginativas o se iban hacia lo lúdico o hacia lo cómico, entonces ahí se transformaba un poquito la película, ¿no? Una pregunta directa que ocurre pues, nada más por la circunstancia. ¿No sentiste miedo, coraje, rabia, frustración, ansia, desesperación, sabiendo que La Cuarta Compañía, que es una historia que ocurre en la cárcel, se estrenaba, no sé, 3 semanas antes que la tuya o todavía no estaban las fechas definidas? No estaban. Mira, La Cuarta Compañía, ahí te va, porque tenemos nuestra historia. Carlos Valencia y Hernán Mendoza están ahí. Sí. Y cuando nosotros filmábamos, todavía no podían terminar su película. Que habían detenido, creo que 1 año y medio el rodaje, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, y también Sam Baushali, que es un editor con el cual yo trabajo mucho, también estaba editando eso. Entonces, La Cuarta Compañía y Sacúdete las Penas siempre estuvieron muy alineadas. Se estrena en los Arieles y le va como le fue, porque es una gran película. Arrasaron. Y yo sabía del estreno de nuestra película por ahí de noviembre, ¿no? Que era ya el 27 de abril. Para que vea la gente cómo se trata las películas mexicanas. A ti te habían dicho noviembre del año pasado. Ajá.
La Cuarta Compañía no tenía fecha de estreno, No, habiendo ganado en los Arieles. así es. Ok, sigue. Sigue. No, yo nomás para... Es que la Totalmente. gente dice, es que ¿cómo quieren que...? Pues es que no les dejan estrenar. Exactamente. Sí. Y está cañón. Creo que tuvo 10 Arieles. Ujú, 10. ¿no? 10 de 20. 10 de 20, exacto. Entonces, a la hora que salen, estuve hace un par de semanas con Alejandro. A ti te seguían dando largas. Sí. No. A mí me decían, fue el 27 de abril. Y más bien, cuando se estrena esta antes, Ah, ok. estaba con Alejandro Calva en una entrevista y él lo puso de esta manera. Podemos estar de acuerdo o no. Pues dice, Sacúdete las penas es la precuela de la cuarta compañía, ¿no? Que es la secuela de La Pando. Exactamente, exactamente, sí. Entonces ya, digo, para todos los cinéfilos, pues ahí se las pueden echar las tres. No, obviamente esta es otro tipo de historia, ¿no? Pero también, así como está el fútbol, aquí está el baile, ¿no? Que es algo bonito y la corrupción pues también se vive, Claro. ¿no? Entonces, si la quieren ver de esa manera, como la precuela de la Cuarta Compañía, pues invitados, puede, ¿no? Se puede. Mencionaste lo del sastre. Necesito un sastre que venga y me haga los trajes de esta gente, que me imagino fue desde los trajes de la prisión, de los reos, hasta todo lo que vemos en el concurso de baile que ocurre en la película. ¿De dónde sacaron? Me imagino que hubo investigación de ir a ver fotos de concursos de baile y fueron días y días en la hemeroteca. Estoy asumiendo. Sí la hubo. Bueno, de mi parte, que soy muy clavado, pues digo, vi el documental de Ripstein, que yo creo que fue la pieza que más me avivó a mí para contar la historia. Ripstein se metió con su cámara en el 76, poquitito antes de que sacaran a los reos a otra prisión. Y leí pues, Diario de Lecumberri, leí El Apando, encontré hasta cartas de José Agustín que le escribió a Octavio Paz, visitas de Elena Poniatowska a Siqueiros. Entonces, digo, yo tenía todo un universo que me ayudó a construir. En cuanto a lo visual, Christopher Lagunes creo que es más clavado todavía que yo. Entonces, todo su departamento aparte se clava y hacen su investigación. En el caso de Adela, más bien Adela está increíble porque luchamos mucho con decisiones. Por ejemplo, sí hay un error. Los trajes no son horizontales, son verticales porque asimilan la sombra de los barrotes. Pero como filmamos con anamórficos, entonces yo quería continuar esas líneas. Entonces por eso cambio y me dijo, no, pero le dije, Adela, estamos contando una historia, no estamos haciendo un documental. Y ¿no? se ve padre. Y se ve padre, exactamente, se ve increíble. Entonces, bueno, ahí metimos, los colores no son esos, los colores los metió Erwin Jaques porque Erwin es un gran fotógrafo, pero que viene de la corrección de color. Y él siempre, es algo que me enseñó él, me dijo, es que la corrección de color se hace desde diseñar la película, claro, desde ver qué colores y qué tonos hay. Entonces, no es blanco ni es azul, sino que era beige y verde, ¿no? Entonces, se hizo, sí, efectivamente, esa investigación de vestuario y dentro de esa investigación me di cuenta que había vestuarios que no me favorecían. Si somos rigurosos, hay unos que no son de los 50, hay unos más que se van a los 70, a los 60, perdón, y hay otros que se van a los 40. El tiro del pantalón masculino, por ejemplo, es más bombacho, es como el pachuco. Sí. Y a mí pues no me gustaba estéticamente, se hacía como muy payaso. Entonces, más bien lo hicimos más apretado, sí, con esas pinzas y todo lo que conlleva. Entonces, se tuvo que confeccionar la película para que funcionara estéticamente y dramáticamente, ¿no? ¿Cuántos trajes se hicieron? De reos, sí, te lo puedo decir, sí, 90 trajes. De reos. De reos. ¿Y luego todo lo demás también se hizo o hubo alguien que se lanzó a buscar vestidos, no sé, en la Lagunilla? De todo, o sea, hubo de eso también en el baúl, ¿no? En estos lugares de renta. Se rentaron algunos para los extras y se confeccionó muchísimo, obviamente todos los principales, o sea, Luisa, o sea, ya quisiera, si fuera mujer, quisiera ser Melissa Barrera porque en esta película estrenó, creo que fueron 12 vestuarios, ¿no? Y había uno que sale una vez, o sea, hay uno al principio de la película cuando tú ves el papel de Luisa, creo que sale 10 segundos. Cuando están viendo la tele, ¿no? Antes. En el antro. En el antro okay, sale sí. Y sale con un vestido que curiosamente también es de franjas, ¿no? Entonces,
es una metáfora, que es una mujer que está aprisionada, que bla, bla, bla. Y yo soy muy clavado para el vestuario. Entonces, fue un proceso muy padre con Adela, le mandaba referencias, oye, me imaginé esto que puede funcionar. Entonces, pues fue ahora sí que un deleite. Y aparte las dos épocas, ¿no? Porque teníamos que hacer 50, teníamos que hacer 70. Había una paleta para cada época y un diseño de iluminación, ¿no? Dentro del lenguaje hablábamos que los 50 era verano y los 70 eran invierno. Y así más o menos se ve, ¿no? Ok. Y luego suman a Camilo Lara a la película, que pues bueno, digamos que para la información del gran público, no fue así, no fue consecutivo. Estoy hablando desde cómo ve la gente lo que está pasando con quien hace películas y en este caso con quien hace música. La referencia anterior que tenemos de Camilo es con Coco. Así es. Y ahora está en tu película. Que también es como la otra película que nos persigue, como La Cuarta Compañía. Y de hecho hicimos una apuesta, Camilo y yo, y decíamos, porque Camilo cuando empezó a trabajar en Sacúdete estaba trabajando ya en Coco. Una película de Pixar, para que la pruebe los ejecutivos, se tarda probablemente 5 o 6 años, ¿no? Y él ya sabía, ya tenía esa invitación de supervisor, ¿no? De enriquecer la música mexicana. Entonces, había esta apuesta y decíamos, ¿quién crees que estrene primero, güey? ¿Coco o Sacúdete? Y hasta se burló de mí cuando sale en octubre y me dijo, ¿qué te dije, güey? Iba a estrenar antes, ¿no? Pero bueno, creo que Camilo, como ya éramos amigos, y su papel no es nada más el de músico, sino que yo de repente llegué a pensar que podría ser cumbia la música. ¿Por qué cumbia? Porque la cumbia, de hecho es una frase de Camilo Lara, es muy democrática. Al decir democrática es cualquier persona que no baile puede bailar cumbia. Bailar salsa es muy complicado, mambo, otros géneros latinos, pero cumbia es muy democrática. Entonces yo dije, pues si eso es lo que me ha enseñado Camilo, hagamos cumbia, porque también no necesitas un gran oído. Tuvimos nuestras juntas creativas justo aquí a 2 cuadras. Aquí al lado. Y de repente le digo, a ver, güey, ya ya tenemos la lana, esto es una realidad, ¿qué música vamos a hacer? Y sin quitado la pena, que eso es algo que aprendí, su seguridad me dijo, vamos a hacer música de orquesta. Y le dije, híjole, algo que yo sí sabía era, no quiero hacer danzón o Salón México, no porque estén mal hechas, sino porque ya se hicieron. Sí. Y yo no quiero el público, que vayan más bien por esta añoranza hacia los años 50. Yo quiero que la gente de un chavo de 17 años que diga, güey, me voy a aventar Sacúdete las penas, aunque sea una época de mis abuelos, ¿no? Entonces sabía que la música tenía que ser muy, muy importante y, como dice Camilo, tener un pie en el pasado y un pie en el futuro. Entonces le dije, va, Pérez Prado remezclado por Diplo. Entonces, de ahí nace pues toda la construcción musical, que fue pues todo un viaje. Primero se hacen las maquetas musicales para los coreógrafos. Entonces, hasta cuando me pasaba el demo Camilo, le mandaba el video de cómo la bailaron, y los coreógrafos me decían que la suba a 124 o que la suba a 128, hablando de beats per minute. Entonces, Camilo decía, no marches, yo sentía que era muy rápida. Entonces, jugábamos hasta que quedaran, porque esas piezas se hicieron para el baile. Entonces, y no las grabó, las grabó con sus sintetizadores, claro, ¿no? Entonces, esas maquetas se utilizaron como si fuera un videoclip, ¿no? Como con playback para filmar las escenas. Después de haber terminado de editar la película, ¿no? Y ya grabar esas escenas, ahora sí, se grabó la música con Sergio Mendoza e integrantes de la banda de Caléxico en Tucson, Arizona. Se incorporan a la película y después viene el proceso de postproducción, que viene siendo, pues, subirle a las trompetas, meter sonidos. Hay sirenas de house, que yo soy un clavadazo del house. Hay beats de reggaetón, beats de hip hop. Viene como toda una estética. A Camilo le llama música del futuro. Sí. pero pues yo la escucho bien. Y lo que está increíble es que veo cabecitas moviéndose, bracitos
¿no? La gente le gusta y funciona. No, pero si hablabas de mezclar Diplo con Pérez Prado, Diplo de entrada ya es una mezcla de cosas que cualquiera diría eso no se puede mezclar. Claro. Pues no, ahora no, pero se está mezclando y el futuro de la música caribeña, hablando de lo que está haciendo él, pues es eso, ¿no? La conjunción de todo lo que viene de Puerto Rico, de Jamaica, del Caribe mexicano, en donde por supuesto hay cumbia. Sí, yo creo que sí, no solo entiendo lo que se hizo, pero creo además que por alguna extraña razón, habiéndolo puesto muy del lado del mambo, si alguien quiere ponerse estricto en cuestión histórica, creo que los 50 con el mambo son como, ¿no? Una y mugre, ahí estaba el asunto. Totalmente. ¿No? En Sí, México, sí, sí. en México el rock and roll llegó después. Claro. Y la gente ya bailó rock and roll porque ya sabían bailar mambo, Claro. ¿no? Exactamente. O probablemente había lugares, ¿no? O sea, estaba el Ángeles, el Matajari, el California, donde se bailaba este género y empezaban algunos otros brotes donde se bailaba rock and roll. O en las salas. Según yo, el rock and roll nace mucho de las fiestas, ¿no? Entonces, no están peleadas unas con otras, ¿no? O sea, al final, como ahorita, lo que más me gusta es ver los playlists de la banda en Spotify y de repente está el Julián Álvarez y después está Major Lazer Sí. y pasas por Avicii, ¿no? Sí. O sea, hay de todo y está increíble eso. Muy bien. Ya nos contaste, creo que mucho de lo que te gusta de la película. ¿Qué es lo que tú dirías, si es que lo quieres contar? También me puedes decir que no, que me calle, que está perfecto. ¿Qué es lo que tú dices, híjole, aquí debimos apretar más? Híjole, eso ya no me gustó ahora que lo veo. O estás, digamos, para como decías tú, es tu experimento, es tu ópera prima, estás contento con lo que hay, que me imagino que sí, hablas con mucho cariño de la película, pero siempre hay ahí algo que dices, esa. Claro, no, totalmente. Yo creo que estoy muy contento y muy satisfecho con el resultado. Fue un proyecto ambicioso, sí, pero este proyecto me tiene que impulsar a hacer cosas todavía más ambiciosas, ¿no? Hay escenas que siento que no amarraron bien, sobre todo en los 70s, porque no están a un tono, ¿no? Y tiene que ver con dirección de actores. Tomé unos talleres con Luis Mandoki, entonces cogí su método y estuvo muy padre porque hazte cuenta con Roberto Sosa como que yo lo abracé y Roberto y yo creamos nuestro propio mundo y es más, ni iba a las lecturas. O sea, los actores de repente decían, qué mamilas, cabrón, ¿no? Qué mamilas que Roberto no viene a las juntas. Pero no, Roberto y yo teníamos nuestra propia historia. Y algo que manejé con los actores era, más bien, digamos que yo no soy director y digamos que yo no te elegí. Más bien, el personaje te eligió a ti, actor, por algo que que estás proyectando en tu vida y que tienes que trabajar. Entonces, de esa manera, siento yo que le imprime el actor algo más humano que también le sirve probablemente en su vida. Probablemente. Hay actores que dijeron, yo no trabajo con ese método, a mí me respetas. Claro, no hay problema. Y hay otros que accedieron. Pero siento que sí, o sea, donde tengo que picar un poco más y al final, pues sí, si ves las vidas de los directores y de repente dices, a mí me encanta compararla con los fotógrafos. Hablas con un fotógrafo y le dices, ¿cuántos días de set tienes, güey? Probablemente te van a llegar, pues yo ya llevo 1500 días de set. Y tú platicas con un director y si tomamos de que una película normalmente mexicana son de 4 a 5 semanas, pues para llegar a los 1500 no te alcanzan. Entonces, nuestra experiencia en cuanto a dirección de actores es muy poca y tenemos que estar pues tallereando y ver pues otras alternativas y creo que mucho aparte es desde escoger realmente a los actores que te van a servir a contar la historia. Claro. Entonces, creo que ahí es no un error, sino algo que tengo que mejorar, ¿no? En lo que hay que trabajar. Así es. Muy bien, la película estrena el 27 de abril. Estamos grabando antes, pero este programa se estrena el 25. Increíble. Es decir, la película estrena pasado mañana. Así es. ¿En cuántos cines sabemos ya, Andrés? Más o menos, ¿cuántas pantallas vas a tener? No Mira, sé. como siempre es una relación ahí con los productores, entonces
lo último que quieren es tener a Andrés otra vez ahí. Entonces, de repente me dicen tantas copias, de repente no. Yo creo que vamos a salir con las copias que se tienen que salir. Uh-huh. Habrán 200, 250 copias, parecido a La Cuarta Compañía. Es videocine al final. Entonces, ahora sí que confío en ellos y confío también en estos productores porque ya han hecho películas que la han sabido hacer, ¿no? Entonces, yo veo que no es tantas copias, sino qué tan rápido te mueves para las copias que no te están funcionando uh-huh. y cómo te mueves con horarios, salas y hasta ciudades, porque no nos da para hacer un estreno nacional. Claro. Entonces, ese expertise que ya tienen tanto la distribuidora como los productores, pues ahora sí que me toca confiar en su chamba y que la gente la quiere ir a ver, ¿no? Claro, pero a lo que me refiero es si la gente la busca, no va a estar escondida. No. Esperemos. No. Esto es un llamado a la gente, a los señores exhibidores, que no esté escondida en un rincón a las 12:30 de la noche un martes. Sí, ¿no? O sea, están procurando que la gente la encuentre y estará en salas comerciales al alcance de todo mundo, ¿no? Totalmente. Algo muy padre, estuve con Emanuel en otra entrevista, me dijo, Emanuel es de Aguascalientes, me dijo, güey, mi carnal fue ayer al cine y ya vio el tráiler. Ok. ¿No? Entonces, o sea, un amigo ¿de dónde fue este cuate? De Hermosillo, ya le tomó un póster a la sala de una cadena y aquí ya está tu película. O sea, yo creo que se va a ver en todo el país, uh-huh. que eso es buenísimo. Y entonces pues, no hay excusa, ¿no? O sea, si ya te despertó ahí el gusanito, pues hay que ir a verla. Vayan a verla, 27 de abril, pasado mañana. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés, sobre Sacúdete las Penas, la película que estrenas este viernes? No, pues más bien agradecerte a ti porque me sentí muy a gusto en esta entrevista, como me lo dijiste desde antes. Yo no te dije que te ibas a sentir a gusto. Tú expláyate. Que no se malentienda. Yo te dije, tú déjate ir. Déjate ir. Pero en el dejarme ir está lo sabroso, ¿no? Ok, muchas gracias. Eres y serás bienvenido cuando quieras. La gente sabe que estos micrófonos están abiertos, entonces muchísima suerte con el estreno de Sacúdete las Penas. Yo creo que lo vamos a hacer, tener el soundtrack a la mano o por lo menos la liga para que lo puedan escuchar, porque pues creo que trabajar un soundtrack así merece la revisión extra a la película, es decir, vean cómo quedó en la película y luego chequen el soundtrack por separado. Está buenísimo. ¿No? Entonces, muchísima suerte, Andrés. Muchas gracias. Por aquí nos vemos. Órales. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me